Buenas tardes, mucho gusto. Agradezco enormemente la invitación a la red de planetarios y a la Fundación Mexicana del Corazón y al Instituto Nacional de Cardiología por permitirme hoy compartir esta tarde con ustedes. Vicente, comienzo acá con compartir. Sí, puedes compartir ahí en el botón. Bueno, en esta tarde vamos a intentar recordar algunas, prioridades, como son enfermedades que han ido afectando y que se han ido dando relacionadas a los riesgos del tabaquismo en las afecciones cardiovasculares. Como es el Día Internacional del Tabaco mañana, o sea, el 31 de mayo, se conmemora esta directiva debido a que la Organización Mundial de la Salud puso fecha, por fin, a un día en especial, luego de varias reuniones anuales que se hacían a partir del año 1987. El lema de este año está enfocado en los jóvenes y leí la relación de la industria tabacalera que busca una nueva generación de clientes. Desde hace varias décadas se ha considerado al tabaquismo como un problema de salud pública. Por eso es que se designa, en realidad, el 31 de mayo como un Día Mundial sin Tabaco. Este año el lema del Día Mundial es proteger a los jóvenes de la manipulación de la industria y prevenir el consumo de tabaco y nicotina. ¿Cómo se origina el tabaco? El tabaco proviene de una planta muy conocida que es la Nicotiana tabacum y es proveniente de América y se da sobre todo su crecimiento en áreas tropicales. A partir de allí es conocido su gran componente, la nicotina. La industria ha ido destacándose a lo largo del tiempo para poder difundir características que tiene el tabaquismo en las distintas sociedades. ¿Cómo se origina? Cuando en el año 1950 el tabaquismo era considerado el inicio de un acto social, o sea, unas reuniones donde se presentaba para que la gente pudiera compartir ese momento y usaba el tabaco como medio de actividad social. En ese momento también era considerado como glamour o como elegancia el poder fumar, o sea, no todos fumaban. Posteriormente, la industria no solo apuntó al área masculina para poder difundir la venta del tabaco, sino al área femenina, entonces enfocó en las mujeres. Y para ello hacían distintivos, como por ejemplo estos, donde el paquete de cigarrillos o de tabaco tenía ciertas ilustraciones específicas, como por ejemplo un lápiz labial o un perfume destacado, o el mismo cigarrillo presentaba un aroma especial. A posteriori de esto, el enfoque se fue dando en distintas generaciones, hasta que llega a los jóvenes y a la población infantil, siendo ahora el compromiso que de nuestros países la defensa
y la acción en contra de esta amenaza que representa el tabaquismo. Muchos de los países que están justamente en vía de desarrollo son grandes consumidores de tabaco, y en vez de utilizar un salario en alimentación o en otros bienes, compran este producto y realmente como enriquecimiento de esa misma industria. ¿Cuáles son las estadísticas del tabaquismo? ¿Y qué se considera el tabaquismo? El tabaquismo se considera desde ya una enfermedad. Actualmente existen entre 5.4 millones a 6 millones de muertes anuales por tabaquismo en la población. Para el 2030 se prevé que esto alcance 8 millones de personas y que morirán por esta enfermedad. El 80% de estas muertes ocurren en países en vía de desarrollo. En el siglo XX había 100 millones de muertes y en el siglo XXI 1.000 millones de muertes. ¿Cuál es la prevalencia en nuestro país? O sea, en México, la prevalencia es del 16.1%, comparada con países como India, como China, donde la prevalencia es alta. En China, por ejemplo, que está de moda, es de 63.3%. ¿Qué se sabe del tabaquismo? Se sabe que mata por la composición que tiene en sus productos. O sea, mata a sus consumidores y provoca ciertas enfermedades. ¿Cuáles son las más frecuentes? Las enfermedades relacionadas al pulmón, como el cáncer pulmonar y otros tipos de cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades cerebrovasculares y muchos otros padecimientos que se han ido registrando en el correr del tiempo, ¿no? Y que representan un costo adicional en el diagnóstico y el tratamiento de esta población. Esta es una presentación, una foto tomada y que muestra la autopsia diríamos así, del cigarrillo, ¿no? Del tabaco. Y es una foto muy conocida y es difundida por el Centro de Control del Tabaco. Y se denomina justamente así, autopsia de un asesino. Del tabaco, ¿qué se sabe? Que existen muchos componentes, no solo la nicotina, alrededor de 4.000 componentes químicos. De ellos, uno de los más conocidos puede ser el amoníaco, la acetona y otros componentes que son cancerígenos como el alquitrán. Además, el monóxido de carbono, que es muy frecuente encontrarlo como materia de descompostura de los caños de escape de los automóviles. De la nicotina, ¿qué se sabe? Bueno, que es el origen, está en esa planta y que además ha sido utilizada como herbicida e insecticida. Bueno, los gobiernos están siendo como rebasados por este tipo de enfermedades crónicas. ¿Y cuál es la solución para muchos de estos casos? Es prevenir. En realidad es no iniciarse en el tabaquismo y en los que ya son fumadores dejar de fumar lo antes posible. El control del tabaco puede romper un ciclo de contribuir a la pobreza y terminar con el hambre para poder, digamos, contribuir en la disposición de lo que la persona pueda gastar en comprar un paquete de tabaco diario e invertir en otra área y posteriormente, cuando ya tenga una enfermedad, no invertir en esa enfermedad que podría haber sido prevenida oportunamente. Por otra parte, el incremento de los impuestos de los productos del tabaco pueden ser utilizados para la cobertura
universal de salud y los programas de desarrollo del gobierno en esta o en otras necesidades. Si ustedes pueden ver en esta pequeña gráfica, se muestra una diferencia entre los países desarrollados y los países en desarrollo. En cuanto al consumo del tabaco, ya se ve que en los países en desarrollo es alto y tiene todavía una prevalencia alta en la población masculina, en comparación con la de las mujeres. Sin embargo, en los países desarrollados el incremento en el consumo de mujeres ha ido aumentando. Con respecto al consumo de cigarrillos en la población infantil, bueno, se hicieron diferentes trabajos y encuestas, sobre todo en escuelas, donde se consideró a un 9.5 de estudiantes que fumaban. Y actualmente esos eran un poco más varones o chicos, que le dicen en Argentina, o chamacos, con una prevalencia de 12.1 y en las niñas un poquito más baja, pero sin embargo ya igualitaria. Lo que era llamativo de estas encuestas es que la edad de promedio de ellos estaban entre los 12 y 17 años. También se consideró que existen otros tipos de tabaco con los cuales consumían o utilizaban. Esto es una curva epidémica que muestra que el tabaco es una epidemia en sí. Entonces, hay un estadio, ¿no es cierto? 1, 2, 3 y 4 de esta epidemia, donde se ha visto mayor elevación de la curva es en el estadio 3 y se puede comparar con lo que estamos actualmente viviendo. En este estadio se ve la prevalencia aún más alta en hombres que en mujeres. Y en el estadio ya 4, donde ya cae un poco la curva de la prevalencia en hombres, se ve el ascenso de las mujeres. En muertes, sobre todo por tabaquismo, ¿no? En países afectados. ¿Qué representa esto como enfermedad? O sea, para muchos países en desarrollo se enfrentan a un doble problema, a una doble carga de enfermedad. O sea, a los problemas ya tradicionales de pobreza, desnutrición, enfermedades infecciosas, se añaden los riesgos para esta salud, como es el consumo de tabaco, la obesidad, la diabetes, el sedentarismo. ¿Qué interviene para que esto se lleve a cabo? ¿O qué factores son los involucrados? Se ha visto mucho que hay una especie de marketing global del tabaco y que el tabaco va unido a otras adicciones como el alcohol y a otros procesos industrializados, como por ejemplo los alimentos procesados. Que se ha visto que existe un cambio en la elaboración, en la producción de alimentos y sobre todo en las políticas agrícolas y comerciales. Hay cambios en el patrón de vida y de trabajo que comporta o que lleva a un menor esfuerzo en las actividades y a un menor esfuerzo físico. Eso sería el sedentarismo. El consumo de tabaco, el alcohol, la comida rápida se integran fácilmente a las nuevas formas de vida de estas generaciones. Entonces, para la industria es un foco fácil. A partir de 1987, que se consolida posteriormente en 1988 con un lema anual para celebrar el día y conmemorar el Día Mundial del Tabaco, se lleva una gran conferencia o una gran reunión en India, siendo el centro Mumbai en el año 2009. En esta conferencia existe un equipo multidisciplinario o una reunión global de centros de control
y se aprueban a partir de ahí muchas políticas que van a apuntar a varios sectores para poder contribuir a la disminución del consumo de tabaco, con el fin y en algún momento llegar a realmente ser países sin tabaco, sin consumo de tabaco. Bueno, eso era un poquito el repaso de lo que es un poco la historia del tabaco y la historia en relación a la industria tabacalera. Ahora vamos a apuntar al tema en sí, que es el tabaquismo y los trastornos cardiovasculares o enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál es la interrelación entre las enfermedades cardíacas y el tabaquismo? Bueno, se sabe que se va a ver afectada por el número de cigarrillos que se consuman. Eso se define en un índice que, si ustedes pueden tomar algún apunte, pueden encontrarlo en cualquier sistema y pueden tener en cuenta que ese índice marca el número de cigarrillos que uno puede consumir por día y en relación al tiempo que fuma. Ese índice se llama número de paquetes año y es igual al número de cigarrillos días por el número de años fumando dividido entre 20. ¿Qué tiene este índice? ¿Cuál es la importancia de calcular este índice? Es un indicador, como la misma palabra lo dice, de hacia dónde puede estar el origen de la enfermedad o qué tipo de enfermedad puede estar relacionada de acuerdo al tiempo que se va consumiendo el tabaco. O sea, no es lo mismo consumir un cigarrillo una vez en un año que haber consumido 10 a 20 cigarrillos o cajetillas diarias en 20 años de tiempo que ha fumado. ¿Cuál es la estrecha relación entre las enfermedades cardiovasculares y el tabaquismo? Bueno, la estrecha relación está en la simple influencia que tiene el humo del cigarrillo y los componentes en la disfunción del endotelio vascular y en la generación de una aterogénesis temprana. Bueno, esto está tomado de un artículo, pero creo que es muy ilustrativo poder ver cómo puede ser representado darle una similitud con las tormentas de citoquinas que últimamente han sido mencionadas en relación a la pandemia de COVID. Es una diapositiva o es una ilustración que muestra un vaso sanguíneo en donde la parte inferior se puede ver que son las células que están empedradas como unas baldosas y que tapizan el endotelio vascular o el piso de ese vaso sanguíneo. Podríamos dividir en un piso y en un cielo. El cielo, que está tormentoso, origina que esas células del endotelio sean afectadas por una serie de artefactos. ¿Cuáles son? Bueno, hay un desencadenante de un estrés oxidativo que provoca una activación de sustancias y que llevan a un daño de ese endotelio, a una liberación de citoquinas o a una liberación de metaloproteinasas que activan un proceso inflamatorio. O sea, hay un proceso de daño en el cual después se tiene que reparar
y intervienen otros mecanismos, otras células que van a ir en defensa y que van a terminar proliferando y mitigando esa tormenta, deteniéndola en lo más que se pueda. Entonces hay un desbalance de sustancias que atacan al endotelio vascular. El endotelio se ve comprometido y hay una aglomeración de otros componentes que interaccionan y que van a producir un cambio en ese empedrado. ¿Qué componentes pueden aparecer y provocar una aglomeración de células que se van a llamar células espumosas porque van a contener un poco de grasa y que van a contribuir, entre otras cosas, a el daño endotelial? Es el colesterol, el incremento del colesterol, la activación de los linfocitos, la migración de otros leucocitos y sobre todo la modificación del mecanismo oxidativo. En esto intervienen el óxido nítrico e interviene partes de ese colesterol como la LDL, que produce una interacción específica modificando la oxigenación. Entonces, al tabaquismo podemos decir, o a la nicotina en sí, al tabaco, la sustancia más importante, se le suman otras. ¿Cuáles son? La hipercolesterolemia, la homocisteinemia, la hiperglicemia, ¿no?, que es el aumento de glucosa, la hipertensión y la inflamación. Eso provoca un daño mayor en el endotelio y un desbalance, o sea, una pérdida del equilibrio entre sustancias que son oxidativas y entre las que no son, sumado a la edad que como factor va aumentando, produciendo un daño en ese vaso sanguíneo. Finalmente, la nicotina o los componentes del tabaco actúan con la hemoglobina. En este caso, el componente más destacado es el monóxido de carbono, que se une desplazando al oxígeno. Entonces, la hemoglobina que transporta el oxígeno, denominada oxihemoglobina, se convierte en una hemoglobina sin oxígeno que transporta monóxido de carbono y que se denomina carboxihemoglobina. Bueno, ¿qué podemos decir sobre el tabaco? Que el tabaco rompe corazones. Bueno, en el año 2018 se celebró justamente la conmemoración del Día Internacional Sin Tabaco y fue el día relacionado a enfermedades cardiovasculares. Bueno, existen muchas personas o cientos de millones de consumidores de tabaco que realmente no saben las causas de enfermedades del corazón. Entonces, ante eso, se decidió, las diferentes asociaciones comenzaron una mayor difusión. ¿Cuál es el riesgo de consumir tabaco y producir alteraciones cardiovasculares? El riesgo está aumentado en las enfermedades coronarias y de ellas el causante o el participante número 1 es el infarto de miocardio. Sobre todo se ha visto en estas últimas múltiples encuestas o en relación a los estudios que se han ido descubriendo que el infarto de miocardio ya puede afectar a personas jóvenes.
¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, existe ese daño endotelial del cual hablábamos, las arterias se tapan, se bloquean, se forma una placa llamada ateroma, en donde se agrega el colesterol y otras sustancias que hacen que esa placa se convierta en una especie de piedra, de hecho es una piedra de calcio, que no permita el paso de la sangre y que el músculo cardíaco no reciba el oxígeno necesario de acuerdo a las demandas que tiene. Entonces, la placa ateromatosa produce el daño y el infarto de miocardio. ¿Qué otros efectos tiene el tabaco en la patología cardiovascular notorios rápidamente? Y es que el tabaco da manifestaciones hemodinámicas, produce un aumento de la presión arterial. Esto está un poco más relacionado con la nicotina y se debe a que la nicotina actúa como una sustancia que reemplaza y que interactúa con las sustancias dopaminérgicas, o sea, las que generan una alta descarga de energía a través de el movimiento de los quimiorreceptores que se localizan en diferentes áreas de la circulación cardíaca. Esos receptores captan un cambio de la sustancia que en ese momento podría haber sido otra, un poco más tranquila, y en vez de recibir dopamina, recibe nicotina. Entonces la nicotina produce un desencadeno, otra tormenta, podríamos decir, de catecolaminas que lleva a un aumento mayor de la presión arterial. ¿Qué desencadena esto? Bueno, al mismo tiempo desencadena una activación en el sistema nervioso central que hace que se ponga en alerta y se genere una especie de inquietud en la persona que está ingiriendo o fumando en ese momento, y que posteriormente a dejar de fumar, si bien experimenta una situación placentera, posteriormente puede sufrir un síndrome de abstinencia. Y esto provocar, ¿no es cierto?, ciertos balances o desbalances, como aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento del trabajo cardíaco, una aceleración del ritmo cardíaco. ¿Cuáles son los beneficios de dejar el tabaco? Bueno, son muchos, y son beneficios que se ven desde el primer momento. Pueden ir desde beneficios de índole general, como mejorar el estado de salud mediante la activación del sistema inmunológico. Hay una mejora en el sistema del olfato y del gusto, o sea, se pueden percibir mejor el sabor de los alimentos, los aromas. Hay un impacto en el económico, ya que también las personas pueden ahorrar algo de dinero, y sobre todo con las mismas personas sienten que hay una satisfacción con uno mismo. Incluso los familiares pueden percibir que el coche, la casa, ciertos ambientes pueden oler mejor sin tabaco. ¿Esto qué provocaría? Bueno, que exista un buen ejemplo de los padres hacia sus hijos, que disminuya la probabilidad de que sus hijos sean fumadores y que sean hijos más sanos.
Por otra parte, se sentirá mejor físicamente, hay un mayor rendimiento físico, mejora desde el aspecto físico o estético, porque se percibe que hay menor detalle de envejecimiento, el aspecto, cambia el aspecto de los dientes, el tabaquismo tiende a pigmentar los dientes, hay menos arrugas, desaparecen ciertas manchas de color amarillas en las piel y uñas. Pero sobre todo, aparecen los efectos inmediatos en la mejora de todo el sistema general. A los 20 minutos, desde que alguien deja de fumar, el descenso del ritmo cardíaco del cual hablábamos y la presión sanguínea disminuyen. ¿Qué pasa en un año cuando dejan de fumar? En relación a las enfermedades cardíacas o coronarias, el riesgo de padecer un infarto se disminuye a la mitad en comparación con otro que no está fumando. ¿Qué sucede incluso a las 12 horas de haber dejado de fumar? A las 12 horas el monóxido de carbono ya no está en sangre y de hecho puede ser determinado en sangre para corroborar que el paciente realmente deja de fumar. Hay muchos mecanismos por los que se aplican para corroborar esto, y uno es la medición del monóxido de carbono en sangre. Entonces, a las 12 horas desaparece. Por lo tanto, mejora la circulación sanguínea y también la función pulmonar en un tiempo un poco más lejano. En las 2 a 12 semanas, el paciente ya no percibe mucosidad en su vía aérea y puede sentirse mucho mejor porque la tos empieza a desaparecer. Sin embargo, bueno, hay pacientes que pueden tardar un poco más, la tos desaparece en un periodo entre 1 a 9 meses y es el momento cuando las cilias, que es el epitelio que recubre el aparato respiratorio y que actúan como una especie de escoba, comienzan a barrer todas las sustancias acumuladas y a limpiar esa zona para restaurar el epitelio o las células originarias. Bueno, en cuanto a las enfermedades cardiovasculares, el riesgo de las enfermedades coronarias se iguala a la de un no fumador entre los 10 a 15 años. Cuando aparece un infarto de miocardio, se da un tiempo estimativo de 5 años para considerar al paciente que fumaba que ese riesgo ha disminuido. Sin embargo, quedan en vigilancia porque puede producir otro evento cardíaco y se da un tiempo estimativo entre los 10 a 15 años. El riesgo de un derrame cerebral también desaparece entre los 5 a 15 años, porque el mecanismo es muy similar al cardíaco. Ahora, en cuanto a la otra causa de mortalidad por tabaquismo, son las enfermedades oncológicas o el cáncer. El más conocido es el cáncer de pulmón. Ese tipo de cáncer se reduce a la mitad y es igual al de un fumador, al de un no fumador, en un tiempo de 10 años. Existen otros tipos de cáncer que, bueno, se pueden mencionar como el cáncer de laringe,
de esófago, el de vejiga y de ovarios en la mujer. El riesgo de muerte se reduce por muerte súbita o paro cardíaco, se reduce a casi la mitad en estos pacientes en 1 a 4 años. Bueno, ¿cuáles serían las conclusiones? ¿Cómo podemos resumir esta plática? Bueno, considera que el tabaco es pernicioso para la salud. Es una evidencia indiscutible, o sea, se encuentra insistentemente inmortalizado en todas las formas y cada una de las presentaciones que tiene el mismo y en cada una de sus cajetillas y en cada uno de los cigarrillos utilizados. Preocupa particularmente el incremento del consumo de tabaco entre las jóvenes o jóvenes del mundo en desarrollo. Y esto plantea un grave riesgo para sus familiares y sus comunidades. La investigación y vigilancia continuarán desempeñando un papel esencial en los esfuerzos globales de control del tabaco. Existen muchos organismos actualmente como foros o centros de convenciones para el control del tabaco. Uno de ellos es Manpower de la OMS, que han trabajado indiscutiblemente en todo este tiempo para integrar a muchas otras fundaciones en la prevención de esta patología. Y han manejado diferentes tipos de encuestas que se realizan en centros asistenciales o en escuelas, como lo habíamos comentado, o incluso son tomadas muestras en la población en diferentes momentos, en ámbitos públicos, en algún parque, en algún evento donde existen concurrencias como conciertos, y ese tipo de estudios se llama framework, que trabajan incansablemente y han contribuido para que esta adicción disminuya en la población.